Muy buenas noches, mis amados hermanos de Familia Sion y de otras congregaciones que nos escuchan y se conectan a este discipulado. Que Dios les bendiga, muchas gracias por conectarse y el día de hoy vamos a seguir con el estudio del capítulo 17 de Juan. Pero antes de ello vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos das de podernos reunir, Señor, para escudriñar por este medio tu palabra y para ser edificados, exhortados y consolados por ella, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea establecida en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, argumento y altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, de la obediencia a tu palabra y de la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vas a hacer en esta noche a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, los que ya están conectados, bienvenidos a la transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Tengan una linda noche. Y el día de hoy, como mencionamos, vamos a estar compartiendo acerca de Juan capítulo 17, versículos 10 y 11. Hemos estado estudiando el capítulo 17 de Juan por una razón muy importante. El Señor Jesucristo, cuando fue la última cena, fue la última noche, el último tiempo que Él compartió con sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Y en el Evangelio de Juan encontramos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 todas las enseñanzas de Jesús en ese momento específico de la Santa Cena, es decir, prácticamente eran sus enseñanzas finales a sus discípulos y por lo tanto revestían una singular importancia. Número uno. Número dos, hemos visto también o hemos mencionado que parte de la literatura judía y que el Señor la usa en este capítulo es la repetición de ciertos conceptos que son conceptos importantes y fundamentales que queden fijados en el corazón de cada uno de nosotros. Por esa razón es que estamos estudiando este capítulo para conocer esas enseñanzas finales, capitales, de primordial importancia que Jesús les dio a sus discípulos en el último momento para que quedaran fijadas en su corazón y pudieran llevarlas adelante y que fueran de bendición para su crecimiento espiritual. Entonces, en el capítulo 17 de Juan, los versículos 10 y 11, la palabra de Dios dice lo siguiente. Juan 17, versículo 10 y 11, dice Jesús: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En el versículo 10, para comenzar, dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Como hijos adoptados, cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, y Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 17, no solamente somos hijos adoptados de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo. El Salmo 24, versículo número 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, nosotros somos, no solo tenemos la herencia del mundo
que es del Señor, sino que nosotros somos parte también de su propiedad, somos propiedad de Dios. Propiedad de Dios por adopción, propiedad de Dios por creación y propiedad de Dios porque Él pagó el precio de la redención de cada uno de nosotros cuando éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo. El Señor nos redimió y nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esto tiene varias cosas que son importantes. La primera de ellas es que nuestra seguridad en la provisión de todas nuestras necesidades en Él. Y no estoy hablando solamente de las necesidades físicas, estoy hablando de todas nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas que podamos enfrentar. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, versículo 1, que Jehová es mi pastor y además de mi pastor es mi padre y que nada me faltará. Y por el otro lado, la palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 19 nos enseña que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, también tenemos que tener claro que son necesidades. Cuando el Señor, también en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11, la palabra de Dios nos habla de un privilegio que es un privilegio de los hijos de Dios, es un privilegio de los herederos de Dios, es un privilegio de aquellos que hemos sido adoptados porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y ese privilegio es el privilegio de pedir, dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esto es hermoso, esto es maravilloso lo que el Señor nos está diciendo acá. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas a los que le pidamos. El Señor le gusta que le pidamos. El Señor no es alguien a quien le disguste que le estemos pidiendo. Ahora bien, ese pedir debemos considerar siempre que no es un cheque en blanco ni es una obligación del Señor cumplir nuestras peticiones tal como nosotros las pedimos o como nosotros las entendemos. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Si pedimos conforme a su voluntad, y su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Muchas veces nosotros pedimos cosas y no entendemos que a la larga estamos pensando nada más en el corto plazo y no entendemos que a mediano plazo o a la larga esas cosas pueden ser dañinas para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento en el Señor, para el cumplimiento de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, como nos lo enseña Romanos capítulo 12 versículo 2, de tal manera que el Señor tiene la última palabra en ese pedir y se os dará, y Él siempre nos va a dar lo mejor. Cuando el Señor, la respuesta a nuestro pedir puede ser de una de tres respuestas. La primera es, ok, ahí va, ahí lo tienes, ahí te lo doy. La segunda es, ok, solo que vamos a esperar el tiempo perfecto porque yo hago las cosas perfectas en mi tiempo. Y la tercera es no, porque tengo algo mejor para ti, de tal manera que la respuesta del Señor a nuestras oraciones siempre es favorable a nosotros, aunque algunas veces no lo entendamos y aunque algunas veces nos emberrinchemos porque Dios no hace las cosas como nosotros quisiéramos, pero Dios es Dios, Él es más sabio que nosotros, Él conoce nuestro pasado, presente y futuro, Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él nos va a dar en ese pedir lo mejor para nosotros, de tal manera que
que siempre podemos estar confiados en que el Señor no solo escucha nuestra petición, sino la va a conceder favorablemente y muchas veces aún mejor de lo que nosotros pedimos y entendemos. Eso también lo dice la palabra de Dios. Entonces debemos entender que tenemos el privilegio como hijos de pedir, así como nuestros hijos tienen el privilegio de pedirnos, pero es la decisión del Padre atender esa petición tal como nosotros se la pedimos, o bien de la manera que Él estime mejor para nuestras vidas, mejor para los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros, mejor para el cumplimiento de esos planes de bien y no de mal que Él tiene para darnos un futuro y una esperanza. Por otro lado, nosotros también podemos estar plenamente seguros en el Señor en cuanto a que Él suplirá todas nuestras necesidades. Y como repito, no solo estoy hablando de las necesidades materiales, sino estoy hablando de las necesidades espirituales, emocionales y de las necesidades naturales. Muchísimas veces nosotros no estamos ni siquiera enterados de nuestras necesidades espirituales y de nuestras necesidades emocionales, porque estamos tan concentrados en este mundo y en las cosas de este mundo que solo tenemos ojos para ver nuestras necesidades materiales. Pero el Señor sí conoce nuestras necesidades y las conoce aún antes de que le pidamos, como dice en Mateo capítulo 6 versículo 8, y el Señor va a atender esas necesidades. El Señor, en sus respuestas a nuestras oraciones y en sus planes para con nosotros y en lo que Él permite en nuestras vidas, Él está enfocado en solucionar, en suplir esas necesidades espirituales, emocionales y naturales que podamos enfrentar de acuerdo a su buena voluntad agradable y perfecta para nosotros. Por eso algunas veces las respuestas del Señor no son como nosotros esperamos, sino son de otra manera. ¿Por qué? Porque el Señor conoce no solo nuestras necesidades materiales, sino conoce nuestras necesidades emocionales y nuestras necesidades espirituales, y Él está obrando en nuestras vidas en función de nuestro mejor interés de cara a la vida eterna y de cara a la eternidad que vamos a vivir con Él. Y la otra cosa importante es que cuando el Señor dice que Él es mi pastor y mi Padre, y nada me faltará, eso significa que Él ya tiene lista la provisión para esa necesidad. El Señor conoce nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo, y el Señor conoce cada una de las necesidades que vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida, y Él ya tiene determinada la provisión para cada una de las necesidades que Él sabe que vamos a enfrentar en nuestra vida. Al Señor no le sorprende ninguna necesidad nuestra, Él la sabe de antemano, y por eso Él ha dicho en su palabra con absoluta firmeza, con absoluta claridad, con absoluta certeza, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él las conoce de antemano, desde antes de la fundación del mundo, y Él ya determinó la provisión para esas necesidades también desde antes de la fundación del mundo. Eso no quiere decir que no pidamos, no es una... Algunos dicen, bueno, si Él ya conoce mis necesidades, ¿para qué se las voy a pedir? En el pedir por nuestras necesidades hay varias situaciones que son importantes saber. La primera de ellas es que demuestra nuestra dependencia total para con el Señor, número uno. Número dos, también manifiesta humildad. Es una cuestión de humildad venir delante del Señor y decirle: Señor, yo te necesito, yo necesito tu provisión, yo necesito que tú suplas esa necesidad. Yo ya sé que tú conoces esa necesidad, pero Señor, yo vengo delante de ti en humildad a rogarte, a pedirte
que tú la suplas. Entonces es dependencia, es humildad, aparte de ello es obediencia, porque la palabra de Dios dice que le pidamos, y aparte de ello es poner paz en nuestro corazón. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice que presentemos delante, que por nada estemos afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego, de tal manera que después de ello nuestro corazón entre en paz y podamos mantener nuestros pensamientos en el Señor, podamos mantener una comunión libre de ansiedad, libre de afán, con la certeza de que ya le hemos pedido, de que el Señor ha tomado nota de esa necesidad y de que Él va a suplirla de la mejor manera posible. Entonces el pedir es un privilegio de los hijos de Dios que nos denota dependencia, humildad, aparte de ello trae paz a nuestro corazón y manifiesta también nuestra obediencia a Él. Y la otra cosa que implica que seamos hijos de Dios, que seamos propiedad de Dios, es que nuestra vida debería o necesitaría estar enfocada en darle al Señor la gloria en todas las cosas. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24 nos enseña precisamente eso. Dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso es para darle gloria al Señor en todo lo que hacemos, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Nosotros no solamente somos hijos, sino somos hijos servidores del Padre, servidores de Cristo, y nuestro agradecimiento a esa salvación tan grande, nuestra dedicación y consagración a ese Salvador tan maravilloso y a ese Padre tan hermoso que tenemos, nos debería mover a que todo lo que hagamos sea para que su nombre sea glorificado y exaltado, no el nuestro, no para que nosotros seamos famosos, reconocidos, alabados, sino para que la gente vea en nosotros la obra de Dios y lo glorifique a Él. De hecho, la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña en el Evangelio de Juan, nos lo enseña Jesús, que en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Y el amor es la primera obra, la obra más importante que cada uno de nosotros podemos manifestar en nuestra vida. Nos lo enseña la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3, que si no tengo amor, aunque tenga todos los dones del mundo, no sirven para nada. Si no tengo amor, aunque dé todas mis riquezas para los pobres, no sirve para nada. Que si no tengo amor, aunque diera mi vida en martirio por Jesús, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Entonces, somos llamados a vivir en amor, dándole gloria a Dios a través de todo lo que hacemos, que solo Él sea exaltado, glorificado, alabado, como resultado de lo que las personas vean en nosotros. Y esto también recordemos lo que nos dice Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama guarda mis mandamientos. O sea, parte de esas obras para darle la gloria a Dios es nuestra obediencia. Y la obediencia, déjeme decirle algo, la obediencia es un don de Dios, no es una obra nuestra. La obediencia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, antes de nacer de nuevo, antes de conocer a Jesús, nosotros éramos rebeldes, desobedientes, hijos de ira, etcétera.
Pero una vez que venimos al Señor, la palabra de Dios dice que todas las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, recibimos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es una naturaleza obediente a la palabra de Dios, porque es la misma naturaleza de Dios y la naturaleza de Cristo, y Cristo nos enseñó que su comida era hacer la voluntad de Dios, que Él no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre, es decir, a obedecer al Padre. Nosotros de la misma manera, nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza, si verdaderamente somos salvos, nos lleva a una creciente obediencia al Señor. Por lo tanto, es un regalo de Dios que viene incorporado en nuestra nueva naturaleza. La obediencia no es algo que nosotros podamos usar como una moneda de cambio con Dios. Mira, porque soy obediente, haceme esto o dame esto o haceme esto. ¿Por qué? Porque la obediencia no es nuestro producto. La obediencia es el resultado de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en mí por un lado, y por el otro lado es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y una obra que tiene que ver con la fe, porque la fe es obediencia. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que por la fe Abraham obedeció. Y la palabra de Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ese creerle a Dios significa obedecerle. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré, y yo te bendeciré, y serás bendición a todas las familias de la tierra, y al que te bendijere yo le bendeciré, y al que te maldijere yo le maldeciré. Si nos damos cuenta, la bendición es resultado de la obediencia, y la obediencia es resultado de la fe, y la fe es una semilla que Dios pone en nosotros. Por lo tanto, nuestra madurez en el Señor, nuestro crecimiento en el Señor se va a manifestar o a notar a través de nuestra creciente obediencia a Él. Es parte de vivir para Él, de vivir para darle gloria a Dios. Nuestra obediencia glorifica a Dios, mientras que nuestra desobediencia lo pone delante de la gente del mundo en cuestionamiento. De hecho, yo no sé si usted se ha topado con algunas personas que le dicen: mira, si vos sos cristiano, ¿por qué pecás? Si ser cristiano es ser como vos, entonces, ¿para qué? O si ser cristiano es ser como fulanito de tal, que lleva una vida asá, ¿para qué? ¿Cuál es la diferencia? Y eso significa que no le estamos dando gloria a Dios. Nosotros glorificamos a Dios a través de la obediencia, y la obediencia es un regalo de la fe, y la fe es algo que nos ha sido dado por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que darle la gloria, una de las cosas que como hijos de Dios es la obediencia, es una forma de darle gloria al Señor, y eso nos lo enseña también Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, dice la palabra. Voy a leer del 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Como yo tengo la naturaleza de Dios, la nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es la naturaleza de Dios, como nos lo enseña Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, entonces, como Él es santo, yo voy a ser santo, y la manifestación de la santidad es la obediencia a la palabra. Por eso dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no dice solamente como hijos, sino como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces nuestra forma de darle gloria a Dios es vivir una vida lo más apegada a lo que Jesús
nos enseñó en su forma de vivir en los evangelios y a lo que nos enseña la palabra, a los principios, a las normas, a las leyes, a los mandamientos que nos enseña la palabra de Dios. Y en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 8, la palabra de Dios nos dice precisamente eso. Dice, haya pues en vosotros, el resumen de ese pasaje es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso quiere decir, sean ustedes, tengan ustedes el mismo sentir, la misma obediencia, el mismo carácter, las mismas obras de Cristo. No para impresionar a nadie, sino para glorificar al Señor. Si nosotros pretendemos vivir para darle gusto a los demás, o para obtener de los demás aprobación, alabanza o lo que sea, estamos sirviéndoles a ellos, no estamos sirviendo al Señor. Y nuestra vida como hijos de Dios es el servirle a Él, el agradarle a Él, el vivir vidas agradables delante de Él, y esas vidas agradables delante de Él es vivir como hijos obedientes. Por el otro lado, también como hijos, nuestra responsabilidad es la responsabilidad de servir a otros. ¿Por qué? Porque Dios, la naturaleza de nuestro Padre, esa naturaleza que nosotros tenemos, es una naturaleza de servicio, es una naturaleza de darse a los demás. De hecho, lo dice Juan 3:16, es la mejor y mayor expresión de servicio que pueda manifestarse en el mundo, y esa fue hecha por Dios mismo a través de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor es un Dios de servicio. Jesús vino a servirnos, vino a dar su vida por cada uno de nosotros. El Padre está todo el tiempo perfeccionándonos, guardándonos, fortaleciéndonos, cuidándonos como hijos, y esas son formas de servicio para cada uno de nosotros, para llevarnos a lo mejor que Él tiene para cada uno. De la misma manera, nosotros debemos reflejar esa naturaleza del Padre, esa naturaleza del Hijo y la naturaleza del Espíritu Santo, que por amor a nosotros vino a vivir en nosotros, para servirnos, para guiarnos a toda verdad, para santificarnos, para enseñarnos la palabra, para llenarnos de dones, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, etcétera. De la misma manera, nosotros necesitamos reflejar esa naturaleza de servicio a los demás, y eso nos lo enseña la palabra muy claramente en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Dice la palabra: sabéis, y esta es una enseñanza directa de Jesús, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nos está hablando claramente de que como imitadores de Él, nuestra vida debe ser una vida de servicio a los demás. Y está hablando de servicio en todos los aspectos, aunque también habla de un tipo de servicio específico que no podemos descuidar, y ese lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40, que es el servicio en obras de misericordia hacia todos aquellos que son desválidos. Dice la palabra en Mateo 25, 35 al 40, está hablando Jesús también. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, tenemos el servicio, que es un servicio general en todas las áreas y en todos los aspectos, y un servicio específico, que son obras de misericordia para con todos aquellos que están desválidos, necesitados, etc. Y otro servicio que también hacemos al Señor y a los demás es a través de proclamar al Señor, de anunciarlo. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, la palabra nos enseña más que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, cada uno de nosotros somos llamados por amor, por agradecimiento, no por obligación, no por temor, no para obtener nada a cambio, sino por amor y agradecimiento, y porque somos deudores, como dice Pablo, deudores de una salvación tan grande y tan maravillosa que no nos costó absolutamente nada, y que el Señor pagó el precio de ella. Eso nos hace deudores, y una mínima forma de devolver, que no tenemos que devolverlo, pero por decirlo de alguna forma, una forma de manifestar nuestro agradecimiento por esa salvación tan grande es cumpliendo el deseo del Señor de que otros sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso lo logramos de por lo menos tres formas. La primera es testificando de Cristo, es decir, dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y esto lo encontramos en Marcos capítulo 5, versículo del 18 al 20. Este pasaje se trata del endemoniado gadareno que acababa de ser liberado por el Señor, y dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si vemos, el testimonio no requiere ningún entrenamiento, el testimonio no requiere ningún conocimiento específico. Lo que requiere solamente es la experiencia de la salvación, la liberación, la restauración, la transformación que Dios hace en nuestras vidas a través de su salvación. La segunda forma es evangelizando, y evangelizando ya se trata de dar testimonio del Señor a través de su palabra, de compartir su palabra con otros para que conozcan al Señor y sean llevados a la salvación. A esto se refiere Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 16, dice la palabra, y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la tercera forma que tenemos de proclamar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es discipulando a otros. Y discipulando a otros significa enseñarles la palabra de Dios para que la obedezcan, pero obviamente primero necesito aprenderla yo y obedecerla yo. Dice en Mateo, y esto está en Mateo 28, versículo 19 al 20, dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Es decir, el discipulado ya se trata de enseñanza, de llevar a las personas no solo a la salvación, sino de llevarlas al crecimiento en Cristo Jesús, a la madurez en Cristo Jesús. No se trata, y esto es algo que necesitaríamos tener claro todos los creyentes, no se trata solamente de ser salvo e ir a la iglesia, se trata de ser salvo e ir a la iglesia, pero también de mantener un constante crecimiento en Cristo Jesús a través del conocimiento de la palabra y a través de la comunión con el Espíritu Santo, como nos dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice que nos fortalezcamos en el Señor, y fortalecernos en el Señor es fortalecernos en la palabra, porque el Señor es la palabra. Y aparte también dice, y en el poder de su fuerza, y el poder de su fuerza es su Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos fortalecernos diariamente en la comunión con la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, y crecer en el conocimiento de Dios a través de la palabra y a través de la comunión con el Espíritu Santo. Y finalmente, por lo menos para redondear algunas de las cosas más importantes que como hijos de Dios necesitamos hacer, es que su carácter, permitir que por la obra del Espíritu Santo y nuestro llevar las obras de la carne a crucificarlas por el Espíritu Santo, es que su carácter sea formado en nosotros. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 nos dice lo siguiente: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nos está hablando de que la voluntad de Dios es que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo, y esa imagen de su Hijo es el carácter de su Hijo, y para ello nos ha dado el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 nos enseña que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria por las circunstancias que vamos enfrentando en el carácter, va transformando nuestro carácter al carácter de Cristo. Entonces, el ser hijos de Dios es una gran bendición, pero también implica una acción que necesitamos tomar, una acción de amor, una acción de obediencia, una acción de fe, y esa acción de fe implica, en primer lugar, nuestra dependencia total del Señor en todas las áreas de nuestra vida, en todas las circunstancias de nuestra vida y para todas las cosas de nuestra vida, confiando plenamente en Él, que Él tiene la provisión para todas nuestras necesidades. Por lo tanto, no debemos nosotros enfocarnos en la provisión de nuestras necesidades, sino esa es una tarea que el Señor ha decidido asumir Él mismo para nosotros, para liberarnos de esa carga, de esa ansiedad, de ese afán, de tal manera que podamos vivir para Él, para darle la gloria a Él en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo? Obedeciéndole, viviendo en un estilo de vida lo más apegado a Él, sirviendo a los demás, proclamándolo y anunciándolo a través del testimonio, a través de la predicación de la palabra y a través del discipular a otros, y que su carácter sea formado en cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, yo creo que no nos da tiempo para ver el versículo 11, así que vamos a dejarlo acá en el versículo 10, y esperando que esta palabra haya sido de bendición para su vida, pero que no solamente sea una palabra oída, que sea una palabra
interiorizada, una palabra creída, una palabra obedecida, una palabra llevada a la práctica. Recordemos lo que nos enseña la palabra de Dios en Santiago, que dice que no seamos oidores olvidadizos, porque el que oye la palabra y no la hace, se engaña a sí mismo. Entonces necesitamos ser hacedores de la palabra. Y la razón de estos discipulados, y así como de las predicaciones de los miércoles y de las predicaciones de los domingos y de todas las actividades que en Iglesia Sion se llevan a cabo, es precisamente para que usted y yo seamos hacedores de la palabra, pongamos la palabra por obra, vayamos creciendo cada día más a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, y que cada día vayamos teniendo una mayor calidad de vida, una manifestación mayor de la vida eterna acá en la tierra, y también encaminándonos a una mejor y mayor eternidad en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, hemos terminado con este estudio, y como les reitero, espero que no solamente sea una palabra oída, y no lo espero solo yo, lo espera el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de que no solamente sea una palabra oída, sino sea una palabra puesta por obra, una palabra obedecida. Antes de terminar la transmisión, quiero recordarle que estas enseñanzas las tenemos todos los miércoles a las 7, todos los martes, perdón, a las 7 de la noche. Son enseñanzas sistemáticas que usted, si no ha escuchado las anteriores, revisando en la página de la iglesia, bajando en cuanto a fechas, puede encontrar las enseñanzas anteriores, y cada día es un tema, aunque las enseñanzas son secuenciales, cada día el Señor nos habla de un tema específico, así que le invitamos a que todos los martes usted se conecte a la página de Iglesia Cristiana Sion para continuar con este discipulado, lo mismo que los miércoles a las 7 de la noche con la cápsula de fe, y los domingos con la actividad presencial a las 10:30 de la mañana. Vamos a terminar entonces esta enseñanza orando y recordándole también que si ha sido de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla en sus redes sociales para bendecir a sus contactos también. Vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio, Señor, que nos has dado de compartir tu palabra, Padre. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones como con fuego, Señor, para que no solamente sea una palabra oída, Señor, sino sea una palabra oída, entendida y puesta por obra, para que se haga vida en cada uno de nosotros, Señor, para que sea una palabra rema en la vida de cada uno, Padre. También, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se ha conectado a esta transmisión, Señor, y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno en sanidad, restauración, liberación, afirmación, fortalecimiento, crecimiento, Señor, en ti, Padre. Y también, Señor, atrayendo hacia ti a todos los miembros de su familia que de alguna manera se encuentren alejados de ti, Señor, para que sean perfeccionados juntamente con nosotros y seamos arrebatados juntamente con ellos, Señor, en tu venida por tu iglesia, Padre. Señor, bendice a Iglesia Sion, bendice a cada una de las familias, a cada uno de los miembros, a las familias pastorales, Señor, a las familias de liderazgo, Padre, y que cada día, Señor, sean añadidos todos aquellos que tú has determinado, Señor, para que sean establecidos en Iglesia Sion. Bendice, Señor, abundantemente a cada uno, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Les esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. Les enviamos un gran abrazo y que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Bendiciones y que tengan una linda noche.